Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, entonces, como les decía, les habla su servidor, ingeniero Salvador Melgoza Belmonte, presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos, Electricistas, Electrónicos y Profesiones Afines del Estado de Querétaro. Y les damos la más cordial bienvenida a nuestra conferencia del día de hoy, que se titula Cables para áreas clasificadas. En este caso, nuestro ponente es el MNC, maestro en ciencias, Rodolfo Castillo López. Ahorita que inicie, espero que nos platique un poco de su currículum y inicie con su presentación. Tengo el currículum aquí, maestro, ¿puedo leerlo? Ah, excelente, mejor, Gustavo, adelante. Sí, tenemos, agradecemos al ingeniero Rodolfo Castillo. El ingeniero es ingeniero mecánico electricista de la Universidad de Nuevo León. Tiene maestría en ingeniería con orientación de manufactura también por la UNL. Es técnico en electricidad electrónica industrial también. Tiene diplomados en cables y aplicaciones por la Universidad de Wisconsin y un diplomado en instalaciones eléctricas de la NOM-sede, así como pruebas y diagnóstico de componentes primarios de subestaciones por el Politécnico Nacional. Bienvenido, ingeniero Rodolfo Castillo. El ingeniero también pues, participa en el Colegio de Nuevo León como primer vicepresidente, ¿verdad, maestro? Sí, correcto. Sí, así es. Pues muchas gracias. Bienvenido. Le pasamos controles. ¿Cómo está, maestro, en cómo aparece ahí? Rodolfo Castillo. Tengo dos, Rodolfo. Lo que pasa es que ¿Estás tengo. con Rodolfo Castillo López? Sí, tengo dos. Tengo dos máquinas. ¿Y cuál será? Okay. ¿Rodolfo Castillo? Sí, Rodolfo Castillo, Viacon 1. Rodolfo Castillo, maestro Melgoza, para que nos haga favor ahí de pasar controles. Ok, ¿te queda bien aquí donde escuché tu voz o aquí donde hablaste? Sí, se me hace que es el otro entonces. ¿Ah, sí? Ok, Sí. a ver, entonces vamos a ver, porque te puse donde estabas hablando, entonces vamos a poner donde dice Rodolfo Castillo solamente. Sí. Necesitamos que los que tengan encendido su micrófono, por favor, apaguen sus micrófonos para que podamos tener una mejor recepción, no tengamos ruido, podamos entender bien todo. Una solicitud, apaguen sus cámaras, por favor, para que mejore el ancho de banda. Nos vamos a poner el ejemplo también, ¿verdad, maestro? Sí, claro, nosotros también vamos a salirnos. Ahorita ya tiene los controles. Sí, listo. ya tiene controles. Abajo dice micro, pantalla, cámara, pantalla. Pícale ahí en pantalla, Rodolfo, y ya con eso vas a... Se me hace que me dio en el otro, pero mire, Inge, me voy a salir de una máquina y dejo la otra para que no haya problema. Te pongo en el otro, no hay problema. Sí, por favor. Sí, claro. A ver, vamos a ver, entonces San Rodolfo Castillo López. Listo. Ahí va. Ok, ahí estás por ahí. Si le das clic a la pantallita, como desea Gustavo, ok, ya, ahí estamos ya. Está perfecto. Mientras se acomoda el maestro Rodolfo, les comentamos que por favor indiquen de dónde nos ven y nos escuchan. Ahí hay un chat en la parte izquierda superior de la plataforma. Ustedes van a poder ver un icono ahí de chat. Pueden ponernos ahí de dónde nos ven y nos escuchan, si son tan amables, si están en el país o si están en otra latitud, indíquenos de dónde. Es muy importante para nosotros, tomamos estadística de ello y pues queremos ver de qué regiones se interesan, en qué temas, ¿verdad? De Bolivia, dice Harold, bienvenidos. Hugo de Ciudad de México, Miguel Ángel de Morelia, Gustavo Teje de Edomex, Alexis de Ciudad de México, perfecto. Ahí los estamos viendo, los que faltan. Tenemos muy buen número, 81. Adelante, maestro Castillo, cuando usted guste. Y gracias por acompañarnos. Gracias. ¿Me escuchan bien ahí? Bien, muy bien. Muy bien. Bienvenido, correcto. ingeniero Rodolfo. Gracias. Gracias, ingeniero Salvador Melgoza.
presidente del Colegio de Querétaro, y gracias a mi amigo Gustavo Espinosa Rutter, que me invitó a esta conferencia en estos círculos de estudio que vaya que están agarrando fuerza en las redes sociales, muy recomendables y que tienen ya una serie de conferencias programadas. El día de hoy, bueno, pues vamos a hablar de cables para áreas clasificadas. Conmigo se encuentra el ingeniero Oscar Quintanar. Oscar Quintanar, si me apoyan con su micrófono por ahí nada más, a silenciarlo. Listo. Me acompaña el ingeniero Oscar Quintanar, que es gerente comercial de Utilities, por si saliera cualquier cuestión comercial. Oscar también siente en la libertad de opinar y de incursionar en la presentación. Bien. El objetivo de este webinar pues va a ser hablar acerca de los cables para áreas clasificadas de la marca Viacom. ¿Cuáles son sus principales características? ¿Cuáles son las diferencias contra un cable de uso convencional? Y bueno, ¿bajo qué normas está soportado este tipo de productos? Y vaya que es un tema bastante interesante, ya que pues muchas veces en parte de la industria pues hay áreas clasificadas las cuales no están como deberían y representan un riesgo para las personas, obviamente en su ambiente laboral. El índice temático que vamos a manejar es lugares considerados como peligrosos, las características de sustancias inflamables. Vamos a ver el triángulo de explosión, la clasificación de áreas peligrosas de acuerdo con la NOM 001-2012, que es todavía la que está vigente. Algunos ejemplos de áreas clasificadas, equipo eléctrico para esas áreas clasificadas, el cable para áreas clasificadas tanto de baja tensión como de media tensión, y bueno, la normatividad y pruebas que sustentan este tipo de materiales. De aquí, bueno, pues quiero comentarles que este no es un curso de clasificación de áreas, ¿no? Tratamos de abordar en manera general conceptos teóricos básicos para poder entender la parte de áreas clasificadas. Sin embargo, si ustedes desean un poquito de un conocimiento más amplio, pues inclusive en este mismo colegio dan cursos de áreas clasificadas ampliamente recomendados. Los lugares que consideramos como peligrosos, bueno, pues están la parte de las plataformas petroleras, las refinerías, las plantas químicas y petroquímicas, las casetas de pintura, las plantas de preparación de carbón, las procesadoras de grano, también las plantas textiles, aserradores, fábricas de algodón. Todas estas lugares se pueden clasificar o se pueden considerar como lugares donde hay peligro debido a sus actividades, y es necesario obviamente hacer una clasificación de todas estas áreas. Necesitamos primero entender las características de una sustancia inflamable. Entiéndase por sustancia inflamable aquella que arde con facilidad, que es propensa a un conato de incendio. Hay 4 puntos básicos o características de una sustancia inflamable que es como lo vemos en pantalla, el punto de flameo o lo que se conoce como flash point, que es la temperatura mínima a la cual el líquido desprende vapor en una cantidad suficiente como para formar una mezcla que se incendie, ¿no? Eso, bueno, pues lo podemos soportar en el FPA 325. También está la temperatura de ignición de muchas de las sustancias, que es la temperatura mínima requerida para que una sustancia, ya sea sólida, líquida o gaseosa, mantenga una combustión. Y bueno, todas las sustancias van a tener su temperatura de ignición, que aquí más adelante lo vemos, quiénes son los personajes que se encargan de revisar este tipo de sustancias y la participación que va a tener un ingeniero de proceso en este tipo de procesos, ¿no? De clasificación. Bueno, la densidad también, la densidad de que tenga el compuesto va a ser muy importante, el peso, el volumen del vapor o del gas.
porque depende de eso también, pues vamos a poder clasificar si es un gas más denso que el aire o menos denso, pues también va a tener ahí la clasificación de áreas, ya sea si se encuentra arriba o abajo. Los elementos de área clasificada pues van a estar en la parte inferior o van a estar en la parte superior. Es importante tener este dato. Y bueno, los límites de flamabilidad de los diferentes gases o vapores, ya que estos realizan una mezcla de aire y oxígeno que pues bueno, va a ser una fuente de ignición en este proceso de combustión. Estoy siguiendo nada más como comentario el chat. Si hubiera alguna pregunta en particular, bueno, le vamos a dar lectura o como gusten al final. Bueno, aquí en esta parte, pues vamos a ver la parte del triángulo de explosión. En este caso, para que se pueda iniciar una combustión, explosión o fuego, es necesario que estén 3 elementos presentes en el ambiente. Lo que es la parte del combustible, que en este caso pues es el gas, el vapor, el líquido que forma ese vapor, el polvo o las fibras. Ese es el combustible. En otra parte se encuentra la fuente de ignición, que en este caso pues puede ser equipo eléctrico en operación, equipo convencional que nosotros encontramos en cualquier planta, un accionamiento de interruptores puede causar esta fuente de ignición, medios de desconexión, contactores, arrancadores, metales propensos a provocar una chispa también, o inclusive la parte de la electricidad estática. De aquí lo importante de esos estudios, porque esta representa también una fuente de ignición bastante fuerte. Y bueno, para complementar este triángulo es necesario una mezcla de oxígeno. Sin oxígeno presente en el ambiente, pues no es posible que se presente un incendio, ¿no? Entonces, de aquí, estos 3 elementos van a intervenir en este triángulo de fuego o explosión y en gran medida hay que controlar o clasificar esta área debido a lo que estamos comentando. ¿A qué se le denomina área peligrosa? Pues bueno, puede ser aquella en la que pueda producirse deterioro en las instalaciones debido a la explosión o ignición de gases o vapores. Si lo ven ahí en la imagen, hay una situación ya donde hay una mezcla de diferentes componentes que puede ser líquidos, también con aparatos que no son o artefactos más bien que no son para áreas clasificadas, y bueno, una mezcla de oxígeno en cantidad suficiente como para detonar o empezar una combustión en el sitio. De ahí, bueno, pues tener cuidado y sobre todo en el manejo de sustancias peligrosas hay que realizar una correcta clasificación para evitar situaciones como la que estamos viendo en pantalla. De aquí, bueno, pues tenemos diferentes fuentes en las cuales nosotros nos podemos apoyar, inclusive las partes de los personajes que intervienen en la clasificación de áreas, como lo pueden ser UBIES, ingenieros de proceso, corresponsables de obra, peritos, etcétera, pues apoyan en este tipo de documentos. Está la parte de la norma IEC, que tiene su clasificación, y está la parte de la NOM 001, que pues bueno, ha dedicado todo un capítulo completo a la clasificación de las áreas, que es el capítulo 5, y que bueno, te da una clasificación ya sea por clases, como lo podemos ver en pantalla, clase 1, 2 y 3. La primera que hace alusión a la presencia de gases, vapores o líquidos combustibles. La segunda que te hace referencia a la presencia de polvos como materiales combustibles, y la clase 3, la presencia de fibras o pelusas fácilmente inflamables. No solo tiene esto la norma, sino que también te da otra forma de clasificar estas áreas peligrosas. Hasta la fecha, bueno, pues la norma de instalaciones eléctricas, pues sigue siendo por ahí la 2012 la vigente todavía. Y bueno, pues hasta que
las autoridades en este caso, porque ya con esto de la reforma energética, pues ya no se sabe dónde va a quedar, si en la Secretaría de Energía o en la Secretaría de Comercio, decidan lo contrario, pues saldrá la nueva versión. Por lo mientras, la NOM 002 es la vigente y aquí es donde podemos encontrar esos artículos. Otra forma de clasificarlo, como les comentaba, pues es por zonas. Aquí los artículos 505 y 506 hacen otra clasificación. El artículo 505 te da una clasificación por zonas, zona 0, 1 y 2 para clase 1, que es nada más para gases y vapores. Y bueno, aquí por definición podemos ver que, por ejemplo, la zona 0 es donde hay presencia permanente de esta sustancia peligrosa, gas, líquido o vapor, por periodos largos, la zona 0. La zona 1 es donde probablemente o es susceptible a formar o que haya presencia de estas sustancias en condiciones normales. Y la zona 2 es donde es poco probable o hay, pero en periodos cortos, la presencia de estos gases, vapores o líquidos. También el artículo 506 nos lo da por zonas, zona 20, 21 y 22 para polvos y fibras. La zona 20 te dice que es aquella en la que hay o puede haber polvo combustible durante operaciones normales. O sea, si se fijan, es casi parecida a la zona 0, con la diferencia que este es para polvos y fibras. La zona 21 es aquella en la que la nube o capa de polvo puede formarse en condiciones normales, pero aquí ya te dice puede formarse, ¿no? Es parecido a la zona 1 también. Y la zona 22, al igual que la zona 2, te dice que la presencia es poco probable o por tiempos cortos. Entonces, perdón, si se fijan, bueno, pues esta es una clasificación por zonas donde te dice en un lugar va a haber mucha concentración o está total, todo el periodo del tiempo la sustancia peligrosa, en otra puede haber periodos en los que sí, no, o puede formarse o no, y la última es donde hay muy poco de esa sustancia en el ambiente. La clasificación que nosotros vamos a utilizar va a ser por clases, que es la que vemos a continuación. Esa la pueden encontrar ustedes en el capítulo 5 a partir del 500, 501, 502, 503 de la norma de instalaciones eléctricas, donde nos dice que la clase 1 es para líquidos, gases y vapores. La clase 2, como ya lo vimos, es para polvos y la clase 3 es para fibras o pelusas. Aquí es importante, como lo pueden ver en este diagrama, que ambos tienen división 1 y división 2, lo que vamos a ver más adelante, lo que quiere decir que uno, por ejemplo, la división 1 es que hay una atmósfera donde está la sustancia y una división 2 donde no se presenta esa condición atmosférica de peligro. O sea, la 1 quiere decir que sí, la 2 quiere decir que no está esa condición presente, ¿no? Más adelante lo vamos a ver cada uno de estas clases con su correspondiente división. Estoy leyendo el chat, veo que por el momento no hay preguntas. O vamos muy bien o los estoy revolviendo muy bien también, ¿verdad? A continuación, pues ya vemos la parte de la clase 1 más a detalle. Son aquellos lugares en donde el aire contiene o puede contener gases, líquidos o vapores. Y bueno, pues ahí algunos ejemplos de lo que estamos, Benjamín Campo, las maquiladoras entran en la clase 3, dependiendo qué tipo de proceso lleven. ¿Maquiladoras de qué? Bueno, ahí, por ejemplo, la clase 1, continuamos, es para gases, líquidos o vapores. Ahí hay algunos ejemplos. Maquiladoras de ropa, sí, clase 3. De hecho, lo vamos a ver más adelante. Exacto. Maquiladoras de ropa es clase 3. Bueno, aquí pues está la parte donde, a ver, vamos a ver el puntero. En esta parte se tiene un ejemplo de acetileno, en esta parte un ejemplo de hidrógeno. Aquí, bueno, pues se quiso plasmar la parte de gasolina, pero puede ser un proceso de refinación de gasolina, como en este caso el proyecto de Dos Bocas. Bueno, pues aquí tendría que ser una clase 1. O la parte de gas, puede ser gas butano o gas natural también.
Y como lo ven aquí abajo, la división 1 es donde la condición de peligro está presente. ¿En dónde? Bueno, pues donde se trasvasan sustancias. Ahí precisamente es donde está la condición de peligro. Después acá en la división 2 dice la condición de peligro no está presente. Probablemente aquí el área está muy alejada del radio donde se está trasvasando esta sustancia. Por eso es importante que en la clasificación, cuando dicen clase 1, bueno, pues líquidos, gases y vapores, pero ¿qué división? 1 y 2. Porque en la 1 estamos en contacto directo con la sustancia y en la división 2 no estamos en contacto directo, ¿verdad? Son equipos y son equipos eléctricos totalmente diferentes. Ahí hay otra pregunta que dice como aporte. Exacto, ok, sí, la clasificación por zonas es la forma europea, exacto. Sí, pues ya ven que como quiera la parte de la NOM 001, pues es una adaptación del NEC y pues es normalmente la forma que tienen los americanos de hacer la clasificación. Así es, la división 1 y 2 es respecto a la cercanía, exactamente. De las personas, sobre todo, de las personas, porque al final el objetivo de la NOM 001 es la seguridad de las personas y sus bienes también, pero de las personas, exacto. Aquí, bueno, la clase 2, que son aquellos lugares en donde el aire presenta polvo combustible en cantidades suficientes para producir una ignición o explosión. ¿Como qué ejemplos? Bueno, como lo vemos aquí en esta parte, que hay polvo de aluminio, o en esta parte de acá, donde se presenta polvo de magnesio, o en esta donde hay negro de humo, o finalmente donde hay carbón en piedra, ¿no? Y lo mismo, ¿no? La división 1 puede ser un ejemplo, bueno, pues donde se almacenan todas estas sustancias, donde están directamente, y la división 2, donde no está esa condición presente. De hecho, pues miren, la clasificación de áreas es algo bastante complejo, porque aparte de tener la teoría, se necesita llevar un ingeniero de proceso que conozca las sustancias a la perfección, para que pueda ayudar al ingeniero eléctrico a hacer la clasificación del área. Entonces es un grupo multidisciplinario, no es solo de una persona. Entonces, bueno, necesita conocer bien la sustancia. Después, como lo mencionaban por ahí, la parte de la clase 3, que son todos aquellos lugares en donde se presenta la suspensión de fibras volátiles, inflamables, pero no en cantidades suficientes para producir mezclas explosivas. Y bueno, esta parte pues es de fibras y pelusas, ¿verdad? ¿Como de qué? Bueno, pues como lo que estamos viendo aquí, en este dibujo vemos algodón, en este dibujo también vemos estopa o lino o nylon. Son todas estas partes prácticamente de fábricas textiles, ¿no? Que bueno, viéndolo detenidamente, ¿quién pensaría que esta parte de fibras pudiera clasificarse como área peligrosa? Pues sí, definitivamente sí, sí lo es. Y bueno, pues aquí está la muestra, ¿no? ¿Dónde podemos encontrar esa división 1? Bueno, donde se presenta la manipulación de estas fibras o de estas telas, donde está la condición de peligro, ahí está, ¿no? Y donde no, bueno, pues donde no está presente la condición. Por ahí dice, hay otra pregunta, en una plataforma de perforación, ¿qué zona consideran? Mira, nosotros, de hecho, más adelante lo vamos a ver, casi todas las plataformas petroleras, a excepción de las áreas comunes, son clase 1, división 1, casi todas, ¿no? Hay otra pregunta por ahí, en un dispensario de gasolinera. Bueno, también lo vemos ahí, eso normalmente también donde está cerca de la parte de donde despachan la gasolina, es clase 1, división 1. De hecho, más adelante traemos un pequeño ejemplo donde se ve eso. Miguel Ángel, clase, división, ¿cómo? No entendí la pregunta. Miguel Ángel Villalobos Villanueva. O sea, clase se refiere, por ejemplo, clase 1, líquidos, gases y vapores.
clase 2, fibras, clase 3, clase 2, polvos, clase 3, fibras o pelusas. A eso se refiere. División 1, que la condición de peligro está presente. División 2, que la condición de peligro no está presente. No sé si me expliqué poquito con eso. Alexis Alberto dice, clase 1, división 1 y 2, ¿hay presentes en gasolineras? Sí. De hecho, lo vamos a ver más adelante en un ejemplo. Sí hay las dos están presentes. Así es. El acerrín también es una clase, un material que debe de clasificarse. De hecho, entra en la parte de polvos. Y bueno, aparte de esto, también hay una clasificación por grupos atmosféricos que también te da la NOM. Esta nada más para la clase 1 de líquidos, gases y vapores y la clase 2 de polvos, que quiere decir, por ejemplo, en la clase 1, aparte de clasificar esos líquidos, gases y vapores, los puedes hacer por grupos atmosféricos. Por ejemplo, grupo A del acetileno, grupo B hidrógeno, gas de alumbrado o equivalentes. Grupo C es el éter etílico etileno, el grupo D la gasolina, el butano, el propano, el alcohol, la acetona. Eso es para la clase 1. Para la clase 2, pues ya vemos, está el grupo E, grupo F, grupo G. Aquí, bueno, pues el E es para polvo metálico de aluminio, de magnesio o aleaciones. El F para negro de 1, polvo de carbón. Y el grupo G para polvos de granos, harina, almidón. Ahí hay otras preguntas que dice, ¿un laboratorio depende de qué? ¿Un laboratorio depende de los químicos? Pues sí. Sí depende de qué químicos se estén manejando. Ahí, por ejemplo, no me ha tocado ver la clasificación de un laboratorio, pero me supongo que sí. Si tengo en mi cuarto eléctrico al lado de un cuarto de máquinas donde estén presentes gas natural separados por un muro eléctrico, ahí se tendría que ver el radio hasta dónde es un área clasificada o hasta dónde no. Les digo, ahí se tendría que ver hasta dónde es el radio que se tiene para donde está esa sustancia, hasta dónde llega para ver si es división 1 o división 2. Bueno, continuamos. Después de hacer esta clasificación por clase, por división y por grupo, pues nos vamos a lo que ustedes están comentando en el chat, que es la clasificación del área peligrosa. Y aquí, bueno, pues está una parte donde es un proceso donde se maneja hidrógeno y pues, pues bueno, vemos lo que les estoy comentando, que en este caso la sustancia peligrosa está aquí y se fija un radio hasta dónde llega la clasificación. Igual de este lado, aquí nos dice, bueno, pues que es una clase 1, de hecho le pusieron el 1, pero era con la I, clase 1, que es para líquidos, gases y vapores. Y bueno, es una división 2 porque pues no se considera que sea un área peligrosa. Entonces se va a utilizar un equipo eléctrico, sí, pero no de división 1. A lo mejor no que sea hermético, sino que sea un equipo que no tenga que ser de esas características. Ahí en el chat dice, el laboratorio de química el laboratorio de química de un colegio se puede considerar un área clasificada. Pues no, porque si te fijaste ahí, las definiciones es donde la sustancia esté por periodos largos. De hecho, no me ha tocado ver en ninguna escuela que se clasifique. A lo mejor lo correcto sea que sí, ¿no? El ingeniero, nos está apoyando el ingeniero Espinosa Rutter. Exacto, todo depende de las sustancias, presiones, cantidad, sí, correcto. De hecho, el ingeniero da un curso buenísimo de áreas clasificadas, muy recomendable. Ahí nos está apoyando. Muchas gracias, ingeniero Rutter, por la ayuda. Ok, muy bien. Bueno, entonces esta es la clasificación. Les digo aquí, bueno, hasta este punto, clase 1, división 2, quiere decir que no es equipo especial, pero ¿qué pasaría en este caso? En este caso, bueno, pues es un carro tanque o autotanque, donde sí hay dos divisiones. O sea, es clase 1 porque obviamente se maneja un líquido inflamable. Y en la parte superior, si lo ven aquí, que es por donde se abre este autotanque, pues en un radio de 3 pies
se tiene la división 1, que es prácticamente donde está el peligro, donde está normalmente existe está la sustancia activa. Y bueno, después en otro radio más alejado, como lo vemos aquí, está la división 2, que ya son casi una separación de 15 pies. Entonces, este es un claro ejemplo, de acuerdo a lo que preguntaban en el chat, donde hay dos divisiones, una donde está presente la sustancia y otra donde ya no, ¿no? Entonces, y bueno, y es clase 1. Ahí en el chat dice, sí, correcto, muy recomendable el curso. Así es, efectivamente. Bueno, entonces les digo, se tendría que llevar a cabo esta clasificación. Aquí como lo ven, pues el dibujo está en 2 dimensiones. Muchas veces también pues se maneja la altura, hasta dónde. Entonces aquí está en 2 dimensiones, pero básicamente esto es en 3D, ¿no? O sea, la altura y todo a escala, donde se pudiera ver también una clasificación en la parte de la altura. ¿Qué pasa si decidiéramos hacerlo como ya lo preguntó un compañero en la parte de una gasolinera? Bueno, pues esta es una clasificación. Aquí, bueno, pues está la parte de clasificado por zonas, que vamos a decir que esta zona 0 vendría siendo la división 1 y la división 2 es esta zona 2. Entonces, a diferencia de la clasificación por clases, la de zona te dice que pues donde está la zona 0 es que hay una presencia permanente o durante un periodo largo. La zona 1 aquí te dice que puede existir una condición anormal aquí, ¿no? Ahí precisamente aquí donde este camión está descargando la gasolina. Aquí durante este radio puede existir una condición anormal que provoque una situación de incendio. Y aquí la zona 2, aquí más alejado, pues ya te dice que es poco probable o puede existir, pero por periodos cortos nada más. Y bueno, para quien preguntaba, la zona del despachador, bueno, se considera aquí zona 1, totalmente cerca. Por eso muchas veces también se hacen hincapié en que pues no entres a una gasolinera con un cigarro y cosas que hasta son de sentido común, ¿no? Pero bueno, a veces nos portamos un poquito ahí irresponsables porque no, sentimos que estamos totalmente seguros, pero pues aparentemente estas bombas, no aparentemente, tienen válvulas check y una cuestión de seguridad altas, pero pues bueno, ya aquí te está diciendo que es una zona donde hay peligro, ¿no? Y la parte del contenedor, el depósito donde tienen esa gasolina, pues definitivamente pues es zona 0, ¿no? Es división 1, ahí hay peligro, ¿no? Y bueno, aquí abajo estoy poniendo la referencia de esta imagen. ¿Qué va a pasar cuando ya tengamos la clasificación de estas áreas peligrosas? Bueno, pues vamos a recurrir a seleccionar el material eléctrico adecuado. En este caso, bueno, pues vemos aquí, por ejemplo, quise poner algo que obviamente no es material que maneja Viacom, nosotros vendemos cable, que es a la parte a la que vamos, pero esto es todo un sistema. Ya después de hacer la clasificación de área, dependiendo si es clase 1, 2 o 3, si hay presencia de esa atmósfera peligrosa, división 1, división 2, pues se tiene que comprar el equipo adecuado. Aquí, por ejemplo, cajas de registro que ya venden donde te dicen, miren, si lo ven aquí, clase 1, 2 y 3, división 1, división 2, y aparte te da el grupo, que si lo recuerdan, ya el grupo era cuando se manejaban acetileno o gasolina, etcétera. Entonces, hasta eso hay que considerar en esta parte de clasificación de áreas. También aquí el tubo conduit sellado, que pues bueno, esto lo vemos muy frecuente en las gasolineras, donde pues ya utilizan este tubo que es totalmente hermético, al igual que estas cajas de registro, y bueno, aquí le ponen un material que se encarga de hacer los sellos, ¿no? Aquí también la parte de tableros, que bueno, tienen que ser tableros clasificados, no puede ser un tablero de uso común, y bueno, pues obviamente entre estas dos cosas hay una diferencia en precio totalmente fuerte, ¿no? También, ahí por ejemplo en el chat está Miguel Ángel, en caso de manguera de llenado que es móvil, la zona sigue la punta. Pues sí, sí, no entiendo muy bien tu pregunta, Miguel Ángel. Dice, en caso de la manguera de llenado que es móvil, la zona sigue, sí,
Pues sí, porque la sustancia está dentro de la manguera. ¿Sí? Y de hecho, si te fijas, la clasificación era zona 1 casi cerca del carro, ¿no? Sí, sí lo es. Sí es división 1, exactamente. Bueno, y entonces después de ver el equipo eléctrico especial, caro, y dejen ustedes de lo caro, necesario para operar en esa área ya previamente clasificada, pues bueno, entramos a la materia de lo que trata el webinar, que bueno, ¿cuál es el conductor eléctrico que yo necesito seleccionar para un área clasificada? Porque a diferencia de los otros elementos eléctricos, pues en este necesitamos que ver qué elemento específico de este conductor es el que debe tener para considerarlo de área clasificada. Entonces, si lo ven aquí, bueno, pues hay cables de línea industrial que se manejan para baja tensión, que obviamente nosotros vamos a encontrar estas áreas clasificadas por lo regular en media tensión y bueno, algunas aplicaciones de baja también. No son estos de línea industrial, de uso común, cable más aislamiento no es ese cable. Los cables desnudos definitivamente no, porque pues en el caso de los desnudos el aislamiento es prácticamente el aire, ¿no? Y aparte pues difícilmente van a estar cerca de un área clasificada o no deberían, más bien dicho. Y los cables de alta tensión pues definitivamente no, nunca van a estar o no deberían estar cerca de un área clasificada. Entonces, bueno, tiene que ser un conductor como el de las características que vemos aquí, que bueno, tiene que ser clase 1, clase 2, clase 3. Aquí debe llevar otra rayita, es clase 3, división 1 y división 2. Soportados en los artículos 501, 502 y 503. Más adelante vamos a entrar a detalles sobre esto. Jorge dice, ¿el viento puede convertir un área zona 0? Pues sí, definitivamente el viento sí, por eso también tiene la parte del radio, ¿no? Sí, todas esas condiciones o variables que no controlamos juegan en el proceso, claramente, así es. ¿Cómo sería un tablero clase 1 división 2? Ah, bueno, pues ya lo mencionamos anteriormente, sería como este que están viendo aquí. De hecho, hay catálogos de fabricantes bastante amplios donde pueden ver estos tipos de tableros, que tampoco son muchos los fabricantes que los hacen, pero donde viene toda la información en sus especificaciones y catálogos técnicos. Aquí, bueno, nosotros manejamos dos tipos en Viacom, el Metal, y que son los únicos, ¿verdad?, que te sugieren la norma. El Metal Clad, como lo vemos aquí por sus siglas, que ustedes tal vez lo hayan visto en la norma como tipo MC, que bueno, es un cable que está hecho a base de una armadura engargolada, que es esta que ustedes pueden ver en la imagen, que bueno, pues puede ser de aluminio o de acero galvanizado. Aquí donde, bueno, en clase 1, división 2. ¿Qué quiere decir? Que es para donde manejan líquidos, gases y vapores, pero que en la atmósfera no está presente esa sustancia, ¿verdad? No debe estar presente porque si ustedes lo ven aquí en este círculo rojo, este cable está hecho a base de flejes, entonces aquí en este espacio que estoy mencionando con el puntero, pues se puede ver hacia adentro del núcleo del cable, entonces hermético no es, ¿no? Entonces por eso es nada más para clase 1 división 2, o sea, no está presente todo el tiempo la sustancia peligrosa. Ojo con esto, ¿no? Los tanques, dice Manuel, los tanques de acero inoxidable que contienen el tequila antes de pasar a las bodegas de barrica. Pues mira, en ese caso tendríamos que ver dónde está. La verdad, digo, también se maneja una sustancia que viene dentro de los grupos, ¿verdad? Y ver en qué posición está. Se tendría que ver, la verdad, ahorita no. Así como dice las barricas, necesitaríamos ver. Dice, ¿el uso de estos cables elimina la utilización de tubería? Pues sí, básicamente sí. Normalmente, por ejemplo, en este caso del que estoy mostrando en pantalla, el Metal Clad, este cable surge en Canadá, donde lo instalan, es un cable de media tensión o baja tensión, pero en este caso es de media, donde el cable lo instalan directamente enterrado. Y bueno, pues se evitan esto y también tiene que pasar unas pruebas de impacto de las cuales vamos a hablar más adelante.
Ok. Gracias, maestro Ugalde. Bueno, vamos a continuar con esto. Después, el otro tipo de cable del cual les comento, que es el MCHL. Fíjense, si ven en la imagen anterior, el Metal Clad, que es un cable con armadura engargolada, pues tiene aquí unos ligeros huecos, como lo ven. O sea, no es totalmente hermético. ¿Y qué pasa con este diseño? El Metal Clad Hazard of Location, en este caso, pues está soldado, como lo pueden ver aquí, continuamente soldado. Este cable en particular, como ustedes lo pueden ver, es un cable para clase 1, 2 y 3, como lo indica aquí abajo, división 1 y 2. O sea, pero lo importante es que es división 1. Este cable es el que utilizas en una atmósfera donde hay líquidos, gases, vapores, polvos y pelusas. Este es el indicado. Y de hecho tú, si revisas los artículos de la NOM, el 501, 2 y 3, este es el cable que te dicen que debes utilizar. En este caso, como pueden ver en pantalla, pues es un cable de media tensión con aislamiento de EPR, pantalla de cintas de cobre y, bueno, tiene la armadura que está continuamente soldada. O sea, por aquí no hay ningún hueco, está soldada. Este proceso de soldar esa armadura, bueno, pues es mediante una soldadura tipo láser, donde se hace la soldadura con el mismo material y queda prácticamente el conductor totalmente hermético. Aquí, bueno, pues es importante decir que el proceso es solo para material de aluminio, lo cual a veces también nos facilita las cosas porque lo hace menos pesado que el de acero galvanizado. Ok. Dice, en clase 1, división 2, el gas puede estar presente por rotura. Ok, comentario. ¿Este cable soporta vibraciones? Sí, de hecho, al final vamos a hablar un poco de las pruebas y de la normatividad que soporta este tipo de conductores. Llevan unas pruebas de impacto, de choque y de aplastamiento, porque obviamente tienen que garantizar pues la seguridad del núcleo, lo que vemos aquí abajo, que ya son las fases energizadas. Tienen que garantizar su seguridad y por eso, y para poder ser clasificados como lo que estamos mencionando aquí abajo, clase 1, 2 y 3. Aquí si lo ven es el mismo ejemplo para un conductor de baja tensión, donde pues también se ve aquí la parte de la soldadura. Aquí miren, básicamente el elemento que hace un producto de áreas clasificadas es esta armadura soldada. Esta armadura engargolada, continuamente soldada, ¿verdad? Porque adentro pues ya es un conductor, si lo vemos, si no tuviera estos dos elementos de la armadura de aluminio y la cubierta, sería un multiconductor normal de baja. O sea, tiene un aislamiento que puede ser un tipo como los que vamos a ver, puede ser un RHH, RHW-2 o un XHH o un THW-2, o sea, puede ser cualquiera de esos aislamientos. Lo que lo va a hacer áreas clasificadas es esta armadura y este proceso que solo maneja Viacon. Aquí, bueno, otra parte donde podemos ver los elementos constructivos de ese tipo de cable. Aquí vemos la parte del conductor, que pues es de cobre, puede ser de aluminio a partir del 6 y mayores, como lo marca la NOM. Tiene su conductor para la tierra, tiene la parte del fleje que les estoy comentando, aluminio continuamente soldado, que es el que lo hace para áreas clasificadas, y su cubierta de PVC. ¿Bajo qué normas está sustentado este cable? Bueno, o soportado este cable, la fabricación está bajo la UL 1569 para cables de tipo MC de baja tensión y bajo la UL 2225, que esta es la norma, lo vamos a ver más adelante, para cables de áreas clasificadas. Dice Benjamín Campos, este tipo de cable soporta una exposición interna, la que puede, sí, así es. De hecho, lo vamos a ver más adelante. Se le aplica se le hace una prueba de impacto y se le hace una prueba también de penetración, entre otras, ¿no? Sí debe de soportarlo. Los elementos que ven ustedes aquí en aislamiento, pues son de estos tipos que vemos aquí, THW,
XHH, RHH. Los vamos a ver más adelante para ver un poquito de los tipos, que es del aislamiento de lo que están compuestos estas fases. Como comentario, en México no tenemos una norma para cables tipo MC y mucho menos para cables tipo MC-HL, para áreas clasificadas. Al momento se trabaja, el grupo de normalización trabaja sobre la NMX J726, que bueno, está en la parte de revisión por la Dirección General de Normas, todavía no ha salido nada de eso, y que obviamente se incluiría en la norma, en la NOM 063, que son conductores eléctricos. Y bueno, la NOM 001 hace alusión a esta 063, ¿no? Entonces, por el momento no hay, por eso es que solo está listado bajo UL y no bajo una norma NOM-ANSE, ¿no? En la parte del aislamiento, como ya lo habíamos comentado en otras presentaciones, la parte del aislamiento de este tipo de cables, si es para un cable de baja tensión, pues aquí está toda la nomenclatura de sus aislamientos y sus combinaciones. Ahí sí me apoyan un poquito con el micrófono, se los agradecería. Miren, de este lado derecho ya se puede ver toda cómo están formados. Ahorita lo localizo, déjame ver. Sí, gracias, Inge. En el caso del primero, del THHW-2-LS, pues aquí podemos ver la combinación. Cuando trae la T, normalmente quiere decir que es un material termoplástico o un PVC. Cuando trae la H, quiere decir que es capaz de operar a 75 grados en ambiente húmedo, y cuando trae la W, nos dice que es capaz de operar en un ambiente mojado, ¿no? Y bueno, así vamos a ver toda la combinación de nomenclaturas. Aquí, por ejemplo, los que traen la X son de materiales de XLP, les llaman termofijos. Los que traen la R son también termofijos, que pueden ser XLP o EPR. Y bueno, aquí hay diferencias porque, por ejemplo, ya para aplicación residencial, comercial, pues normalmente se utilizan los dos primeros, el THHW -2-LS, que bueno, la característica LS lo podemos ver en el artículo 518, que son para lugares de reunión, donde hay más de 100 personas. El material tiene que ser bajo en humos, bajo en gas ácido y resistente al incendio. Eso es lo que significa la parte del LS. Y bueno, el THWN, que es un cable de nylon básicamente, que en México pues es poco utilizado, lo utilizan en las partes de refinerías, o Pemex también lo utiliza un poco, pero este THWN, el de nylon, es muy utilizado en Estados Unidos, ¿no? Sobre todo porque al momento de instalarse, pues se desliza con facilidad, pero para eso nosotros en el primero, en el THW-2-LS, ya tenemos un material que es RAT, que lleva un recubrimiento altamente deslizante donde te facilita su instalación. Posteriormente se encontrarán el THHW LS-2, que son XLP para 600 volts, y el que les comentaba que es un XLP también RHH o RHW-2, que es para 600 o para 2000 volts. Estos tres, tanto el XHHW, también que es el -2, o el RHHW, estos se pueden instalar en aluminio también a partir del 6 y mayores. Los dos primeros no. Los materiales a base de PVC o termoplástico por norma no se permiten utilizar aluminio en ningún calibre, ¿no? Eso lo podrán ver aquí, esa parte de los aislamientos se los dejo aquí como referencia en el artículo 310.104A. Como ya lo comentábamos, el tipo MCHL lo van a encontrar en el artículo 501 y 502 y 503, donde viene mencionado. No va a venir en el artículo 310.104A como un tipo. Yo lo puse aquí, pero ahí no viene. Vienen los artículos para áreas clasificadas. Después, bueno, pues vemos la parte del cable de media tensión, como lo vimos ya, que pueden ser conductor de cobre o aluminio, aislamiento de XLP o EPR, pantallas normalmente como las vemos aquí de cintas de cobre, porque también tiene la clasificación de que se puede instalar en charola y las cintas de cobre facilitan mucho que pase esa prueba. La armadura corrugada de aluminio continuamente soldada, lo que lo hace para áreas clasificadas, y la cubierta de PVC.
También este cable, pues no hay normativa mexicana, no se puede sustentar en la NMX J142/1 para cables de media tensión de 5 a 35. Tampoco está sustentado bajo la norma de CFE, la E4016, no está ahí. Entonces, nada más podemos utilizar la UL 1072 y obviamente la UL 2225 para la área del set de pruebas, ¿no? Y bueno, aquí quise compartir un poco de esto, que de lo que siempre hay duda, cuándo utilizar XLP o cuándo hay que utilizar EPR. Aquí, bueno, básicamente muchos utilizan en el XLP porque es más ligero que el EPR, es más barato, sirve para distancias más largas. Obviamente aquí, fíjense en esta parte, hay un dato importante. La temperatura de operación de este material XLP es de 90 grados, lo cual te va a dar un valor de ampacidad determinado. En el caso del EPR, como ustedes pueden ver, te da un valor de temperatura de operación de 105 grados mayor que el XLP. Eso quiere decir que en la ampacidad de tablas también va a andar con una ampacidad mayor, ¿verdad? De aquí vemos las principales diferencias. Aparte que el EPR pues te sirve para ambientes húmedos, normalmente lo utiliza más la gente de Pemex, donde hay atmósferas corrosivas, es un poquito más flexible que el XLP, pero se instala en distancias más cortas, ¿no? Y bueno, a simple vista, de forma visual, ustedes van a ver sus diferencias por el color. Cuando es XLP está transparente o blancoso y cuando es EPR es de color naranja, por decir algo, dependiendo del fabricante compuesto. Aquí otro dato importante, como ya les comentaba, va a ser la pantalla metálica, que en este tipo de cables es de cintas de cobre, que es una pantalla con fines electrostáticos, que nos quiere decir que, bueno, la corriente que lleva este conductor va a generar un voltaje inducido perpendicular que al final va a cortar los hilos de esta pantalla, que por ejemplo esta pantalla de cintas de cobre va a estar aquí en esta parte, la corriente va para acá, el voltaje inducido lo va a cortar así, y bueno, sobre de ella va a haber corrientes circulantes, ¿no? Y bueno, pues esas se tienen que aterrizar en 1, 2 o más puntos, ¿verdad? Con transposición o sí, ¿no? Entonces aquí, bueno, básicamente un dato que puse aquí adicional de la norma es que la tensión inducida ahí que te permite la NOM, te dice que no sea mayor a 55 volts y viene el artículo, ¿no? En el capítulo 9, ahí viene, ¿no? Aquí llegamos a la parte de la normatividad y las pruebas. Aquí, bueno, como ya les comentaba, la parte del sufijo XL viene en la norma 2225 y también en la NOM 001, en los artículos 502, 1, 2 y 3, 501, 502, 503. Te dice que para que el cable sea para división 1, para zona 1, para zona 21 y 22, el cable tiene que tener una cubierta metálica corrugada continua hermética al gas y al vapor. De ahí era lo que les comentaba yo. Esa norma te da el set de pruebas para hacer la clasificación y el tipo. Y es el mismo tipo que te está dando obviamente la norma de instalaciones. ¿Qué más tiene que tener ese conductor para que se considere como para áreas clasificadas? Una chaqueta general o, bueno, una cubierta general de material polimérico, que es esta, que puede ser de PVC o de polietileno, de preferencia. Entonces, son dos elementos los que tiene que tener este conductor para considerarse como un elemento de áreas clasificadas, conductor de áreas clasificadas. Esta misma norma, que lo que les digo es, este es el nombre, el que está aquí arriba, Standards for Safety Cables and Cable Fitting for Use in Hazardous Locations. Aquí te da 4 puntos que son el set de pruebas que tiene que tener este cable o las pruebas que tiene que pasar para aprobarse ante UL como un cable de áreas clasificadas. La primera, pues, es la prueba de impacto, la cual era lo que comentábamos durante
durante la plática, en las preguntas, que si soportaba los golpes o el maltrato mecánico. Sí, porque si lo ven, miren, de entrada está la prueba de impacto que se hace a baja temperatura, se hace una prueba de impactar el cable a una temperatura de menos 25 grados centígrados. ¿Y por qué se hace esto? Porque normalmente el PVC, que es el que están tratando de probar, el material de la cubierta, cuando las temperaturas son bajas, tiende a agrietarse. Entonces, hay muy pocos cables que pueden operar a muy bajas temperaturas. De hecho, nosotros hemos tenido un reto importante porque hay cables de tipo MC que son vendidos para Canadá, donde te piden una prueba que el cable soporte una temperatura de menos 40 grados centígrados. ¿Se imaginan? Entonces, bueno, hay PVCs que te van a soportar trabajar a menos 17, menos 13, menos 20, pero no, tiene que soportar el impacto a menos 25, justamente donde el PVC se hace más quebradizo. Si ven en segundo lugar, pues está la parte de daño mecánico, el impacto también. Aquí, bueno, se deja caer una masa sobre el cable que tiene un peso de 25 libras o 11.34 kilogramos fuerza a cierta distancia. Entonces ahí se le deja caer esa masa y bueno, esta está probando la parte mecánica y le llaman de impacto. Muy similar a la que muestra aquí en número 3, que es la prueba de aplastamiento, que aquí se aplica una fuerza un poco mayor de 1500 libras fuerza o 6670 newton. Aquí era lo que les comentaba, que muchos de estos cables van directamente enterrados justamente por donde va a haber tránsito, ¿no? De maquinaria pesada, etcétera. Entonces, pues tienen que tener la capacidad de soportar este aplastamiento y que van a garantizar que el núcleo del cable se va a encontrar en perfectas condiciones todo el tiempo. Y finalmente llegamos al punto 4, que es la prueba de flama, que es aquí donde tenemos que tener mucho cuidado en todos los cables. De hecho, si lo ven, platicamos del cable de baja tensión del tipo LS. Una de las pruebas del cable de tipo LS es que es resistente al incendio. O sea, muchos de los incendios que tenemos, tanto en áreas comerciales, industriales, muchos de ellos son porque no fue bien dimensionado el conductor, se está trabajando bajo condición de sobrecarga y bueno, pues empieza un incendio o después de un cortocircuito, ¿no? Entonces, porque el material solo resiste cierta temperatura. Entonces, se le hacen pruebas al cable precisamente bajo estas condiciones. A este cable se le hace la prueba de llama denominada FT4, que es una de las pruebas de flama más severas. Y lo vamos a ver aquí a continuación. Esta es una clasificación de las pruebas de flama donde en el cable, por ejemplo, los cables tipo RHHW para 2000 volts, que son los más rudos que se utilizan para cables de baja tensión, son clasificados como W1. Pero miren, después de esto sigue el FT1, FT2. Miren, por ejemplo, del Vertical Trail Flame Test, es la de CT, esta que está aquí. Y después, ya casi hasta el final, están las pruebas de incendio. Y aquí está la FT4, que es precisamente la prueba que se le hace a todo el conjunto del cable. Habrá pruebas que nada más se hacen a la cubierta, o a la armadura, pero esta se le hace a todo el conjunto, porque es una simulación de lo que realmente va a estar sucediendo en campo. Este cable, aparte de ser FT4, pues es resistente a los rayos solares, se puede instalar en charola. Aquí no puse el símbolo del atributo, pero puede estar instalado directamente enterrado, entre otras cosas, ¿no? Entonces, todos estos atributos hacen que este cable, aparte de ser un cable para áreas clasificadas, se puede instalar en condiciones especiales y que asegure que en ningún momento de su funcionamiento va a tener un problema. Y bueno, por mi parte sería todo. A lo mejor me fui muy rápido. No sé si tengan alguna pregunta. Vi que el chat se detuvo en algún momento. Estamos abiertos a cualquier pregunta. Oscar, no sé si quieras agregar algo más. Ok.
¿ok? No sé si alguien por ahí ¿Qué tenga tal? alguna Buenas pregunta. noches. Rodo, pues muchas gracias por la invitación y pues si tienen algún comentario al respecto, creo que la exposición fue bastante buena y creo que hay suficiente para poder discutir si ustedes consideran necesario algún punto en particular. Pues adelante, Rodo, adelante, ingenieros. Gracias. Yo creo que pueden tomar el micrófono si lo desean, ¿verdad, Rodolfo? Sí, adelante, con todo gusto. Podemos aprovechar el tiempo para abrir aquí un espacio al debate. Adelante, Rodolfo, ¿cómo ingenieros. estás? Buena tarde, tarde, noche. Armando Sánchez, Rodolfo te saluda. Gracias. Una pregunta, Rodolfo. Te voy a mandar, estoy viendo aquí a tu correo electrónico, sobre todo de unos cables, no es de a prueba de exclusión y todo lo que estás comentando, que agradezco mucho, de veras, muy buena presentación, te felicito. Pero tengo un requerimiento de unos cables muy especiales que son de baja tensión, obviamente están armados y no sé tanto que vienen de Estados Unidos, pero yo creo que los productos que tú manejas, yo creo que por ahí podemos encontrar el equivalente aquí en México para no importarlos. Te mando la información a través de tu correo electrónico para que me puedas apoyar, por favor. Sí, claro, sin problema, Inge. De hecho, bueno, aquí hay tema para debatir en estos círculos de estudio para mucho rato, ¿no? Estamos mostrando los cables para áreas clasificadas, sin embargo, hay otras aplicaciones como cables para minas, que son muy específicos. Ahí hay cables también armados, que se les llama SWA para tiros de mina o para donde van a estar colgados estos cables, que normalmente son los que van armados con alambres de acero galvanizado o alguna otra protección de malla trenzada, algún otro refuerzo. También Exacto. también están los cables marinos que también van con refuerzo, entonces tendríamos que ver específicamente la aplicación para dar una alternativa. Los grandes fabricantes normalmente no hay un manual que te digan este cable tiene que ser para determinada aplicación. Muchas veces, de acuerdo a la aplicación, se hace un diseño específico y bueno, si se puede amparar en una norma de fabricación internacional o nacional, que mejor, pero siempre buscando que sea lo que el cliente requiere para determinada aplicación. Sin problema, Inge, lo vemos. Ok, yo te mando la información el día de mañana. Te agradezco mucho. Gracias. Rodolfo, tenemos una pregunta por ahí. Dice el maestro Ugalde que sí fabrican ustedes conductores monopolares para áreas clasificadas. Gracias, maestro Ugalde. Pues no porque casi todos, fíjese, maestro, ahí en la normativa UL te ampara tanto la UL para baja, la 1569, como la de media, la 1072, solo considera cables trifásicos para media y multiconductores para baja, como sistema, o sea, sistema trifásico. Monopolares individuales no, porque para que el cable sea considerado para áreas clasificadas, como ya lo vimos, tiene que llevar la armadura y curiosamente en estas normas no se menciona que pueda ser monopolar. Entonces, no, fíjese, de hecho sí nos los han pedido muchas veces y donde sí he visto cables monopolares armados son para los que les llaman tipo TEC 90, que es un cable que inclusive la norma te pide que este cable de media tensión tenga una pantalla metálica, que tenga un equivalente a un tercio o un neutro completo alrededor del cable, como si fueran dos, el que lleva la corriente y una pantalla de dimensiones equivalentes a la fase. Entonces, no sé si de qué tenga que ver mucho con que no se pueda, pero no es permitido por norma. Sí, no. De hecho, nadie lo hace para áreas clasificadas monopolares. Nadie de los fabricantes en México. Maestro Rodolfo, la pregunta de Eloísa del conector TM-CX, ¿ya la contestaste? No sé dónde nos... Armado, pregunta ella que si este cable armado solamente se conecta con conectores, valga la redundancia, TM-CX. Sí, mira, pues ahí hay varios, ¿verdad? Realmente, lo que sí Mucha tienes marca, que... ¿no? Sí, tienes que asegurar, o sea, ahí en la parte de los conectores, de hecho, en estas partes que mencioné de los catálogos, el fabricante te dice cuáles son los que necesitas, ¿verdad? Realmente ahí no te
no te podría ayudar mucho, ¿verdad? Hay muchos y muy variados. También hay otra pregunta, dice Edgar, ¿existe algún cable que pueda ser usado en baja tensión, en áreas clasificadas, que no tenga armadura? No, digo, pues es que ahí de lo que vimos en la presentación es que básicamente tiene que tener esta armadura de aluminio continuamente soldado, o sea, este tipo MCHL, para que sea considerado para áreas clasificadas por lo que ya platicamos de las pruebas de impacto y de flama, y solo las pasan con este elemento. Entonces, si tú quieres utilizar un THH-WLS o un XHH para un área clasificada, no es conveniente, ¿no? No es conveniente, sobre todo porque muchas de estas sustancias peligrosas, al contacto reaccionan con estos materiales termoplásticos o termofijos. Definitivamente no es posible. Por ahí les estoy colocando un enlace a uno de los conectores TMCX más populares, el de Crosshanks. Ahí está un pequeño catálogo para que los que quieran verlo. Ahí está. También pregunta Benjamín, para clase 1, división 1, ¿qué se tiene que instalar? Perdón, ¿se tiene que instalar el cable dentro de una tubería con accesorios, dice él, anti-explosión? Sí, pues miren, yo en la práctica he visto que estos cables, tal como los vendemos nosotros con la armadura de aluminio continuamente soldada y la cubierta, y con unos conectores, los instalan ya directamente así. Sin embargo, también he visto que los instalan en una tubería especial, entonces pues el cable en sí mismo pasa las pruebas él solo, ¿no? El objetivo del cable es no necesitar la tubería, ¿no? Así es, correcto. Sí, porque de hecho lo demuestras con todas las pruebas de impacto, aplastamiento que estamos mostrando. Sí, si no sería algo más robusto, ya no tendría caso, ¿no? Exacto, no tendría Esta caso. es una solución a cablear y colocar tuberías y cajas y sellos. Así es. Bien, dice, bueno, Francisco Serna dice, excelente plática, muchas gracias, felicitamos al CIMEC por la gran selección de instructores, gran capacidad del ingeniero Rodolfo Castillo. Traigo porra. Bueno, trae porra. Edgar dice, ¿existe algún cable que pueda ser usado? Que nada, no, ya lo preguntó. El calibre mínimo, pregunta el maestro Ugalde, ¿cuál es el calibre mínimo? Sí, un detalle importante ahí. Fíjese, ingeniero, que nosotros lo podemos fabricar a partir del 14 en multiconductores por el diámetro de 14 para los cables control, porque ahí mencioné los MCHL, pero manejamos otros que es el ITP. El diámetro mínimo es 14 y para arriba los hemos fabricado hasta el 750 trifásicos. 750 en 35, 133 de diámetro. Bastante grandes también. Preguntan, más preguntas, dice que para instrumentación es el ITCHL, algo así, ¿no? Sí, así es. Sí hay, Cristian, sí hay cables Sí hay. para instrumentación. A ver, coméntanos algo más, Rodolfo, algo más de los cables de instrumentación. Sí, por ejemplo, ahí en cables de instrumentación, tenemos esos que comenta el ingeniero. También, obviamente, también tienen que tener la armadura que ya comentamos. Normalmente los piden en aislamiento tipo XHH para 600 volts, aplicación industrial. Hay algunos que los piden con aislamiento RHH, que son hasta 2000 volts, obviamente porque a lo mejor tienen voltajes mayores a 600. Es posible fabricarlos también. Y porque como les comentaba, en el caso de las plataformas petroleras, pues vamos a tener un área donde esté la fuerza, pero también va a estar el control, y muchas veces el control pues se encuentra dentro de áreas clasificadas, ¿no? Entonces pues vamos a tener que llevar estos cables de control, instrumentación, etcétera, para áreas clasificadas. Para media tensión nos pregunta Javier que si en áreas clasificadas para media tensión existe cable con malla en vez de cinta. Fíjate que sí, sobre todo yo lo he visto en los catálogos de cables mina y lo clasifican como división 1.
Nos hemos hecho un clavado ahí en unos fabricantes americanos sobre todo, pero como les mostré la normativa UL, la 2225 te marca ahí que tiene que ser una armadura totalmente hermética. Entonces la malla pues tiene ahí un tejido que a veces va al 60 o a veces va al 80, pues tiene huecos donde entra aire, entonces pues creo yo que sería imposible. Aunque como les comento, hay unos catálogos de fabricantes americanos que sustentan eso, habría que echarnos un clavado. Yo te diría que no. No, porque la norma es muy clara, ¿no? Que tiene que Está ser limitado, hermético. Sí. está limitado a lo hermético, ¿ok? Jorge dice que si se puede poner pared gruesa con cable convencional. Bueno, claro, esa es la técnica básica, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Dónde pueden ver el video de nuevo? ¿Nos pasas el enlace del video? De hecho, lo están grabando ustedes, ¿no? Para el CIMEC. Ah, se refiere al video, perdón. Bueno, la Sí. grabación. Sí, la grabación de esta sesión, como ya saben, busquen en YouTube FECIME AC o también CIMEC AC y ahí están grabados. No tan inmediatamente como porque hay que bajarlos, checarlos y todo. Demora unos 5 o 6 días, ¿verdad? Pero ahí están. La verdad es muy rápido, o sea, de una semana a otra queda. El conductor de tierra dice siempre va conforme a la norma, dice Sí. Loisa. Sí, ¿verdad? Sí, claro. De hecho, esas normas de la UL, la 1569 para baja o la 1072, te dan un cable mínimo, un conductor mínimo, que fácilmente cumple con lo que trae la NOM 001, El conductor de puesta a tierra de puesta a tierra de equipo. de equipo, ¿no? Así es, de equipo, sí. De hecho, ahí en la imagen se alcanza a ver o no es, Rodolfo, en el cable que está el negro. Sí, sí, de hecho, mira, si nos... En la plataforma, o a ver, pásanos una imagen donde aparezca el cable de tierra, porque también el maestro Ugalde dice que no lo vio. A ver si lo podemos ampliar más. Y seguimos con preguntas. La pregunta obligada, mi querido Rodolfo, que ¿cuándo nos pasas el manual Viacom de estos cables? Sí, fíjense que en la página de internet están los dos, está el de media y está el de baja. Digo, a veces está complicado entrar a las páginas, si no yo se los paso digitales al ingeniero router y sin problema lo difundimos. No, padrísimo, muchas gracias. ¿Qué más dice? El cable de media tensión parece decir que lleva cinta, aviso de prueba. Sí. No, estos no, porque como les comentaba, la E4016 de CFE para cables de media tensión de 5 a 35, pues no trae este elemento, ni siquiera considera cables para áreas clasificadas. La norma de Pemex solo te hace la clasificación de áreas, pero no tampoco, ¿no? La 36, no hay. Algún cable dicen que puede estar expuesto a la intemperie para alimentar radiobases en telecomunicaciones. Bueno, y este es otro tema, pero a ver si Ese nos es de lo... interferencias. No, ese es de interferencias. O sea, hay cables también que llevan, en vez de una pantalla, pues como los cables de los de cablevisión, vaya, que la El pantalla es blindaje, ¿no? para el uso, para las interferencias, es otro tipo de cable totalmente diferente. En 34.5, calibre máximo, Rodolfo. En 35 kb es es el máximo de la norma para este tipo de cables. ¿Qué No hay calibre? mayor. Lo manejan hasta el 1000. Muchas veces, si lo encuentras más pequeño en catálogo, eso es porque el fabricante por proceso no lo puede hacer, porque es complicado. Pero puedes encontrarlo hasta el calibre 1250. Agustín dice, Mariel Schmidt, dice, cable submarino de media tensión, ¿cuál es la longitud mínima de fabricación y en qué tensiones? Sí, miren, aquí ya estamos hablando de otro cable. El cable submarino, nosotros lo fabricamos de 5 a 35. Longitudes, pues ahí sí tendríamos que revisarlo porque son longitudes pequeñas, de kilómetros estoy hablando, no como en los grandes proyectos de estas interconexiones, por ejemplo, lo que hacen en Europa, que se interconectan entre países con longitudes de 250 y tantos kilómetros, o lo que querían hacer en México, que del cable marino que querían meter de Los Mochis a La Paz,
con una licitación de 270 y tantos kilómetros, es complicado, ¿no? Normalmente este tipo de cables nosotros, pues no es nuestro core, o sea, no es nuestro fuerte. Hay otros fabricantes europeos que inclusive tienen los barcos, la fabricación en barcos, ¿no? Pero son longitudes pequeñas, todo depende a dónde vaya, si es profundidades, lecho marino, etcétera. Otro Entonces, tema la también. fabricación por parte de Viacom de cables marinos, ¿qué serán? ¿3, 5 kilómetros? Sí, más o menos. Y se tiene que ver porque también mucho depende del voltaje y del calibre, porque hace más pesado el conductor. Así es. Ah, ok. Entonces, por ahí preguntan, cables de uso marino. Sí, No, y miren, particularmente esos cables tienen armadura de acero alrededor que está muy pegada, que es difícil de procesar y aparte de eso llevan como bitumen, de hecho se llama bitumen, que es una especie de chapopote alrededor que sella totalmente la penetración de agua. Cables que llevan muchos elementos, muy robustos y muy difíciles de hacerse también. perfecto. ¿Más preguntas? ¿Alguna otra pregunta? La app de Viacom que te ayuda a seleccionar el cable según el área clasificada, ¿hay una app de esas? No, había una de cálculos, de caída de voltaje y de selección de corriente. Había una, de hecho está en la página, no es una app, era como una aplicación de la página de internet. Metías los datos, el calibre, el voltaje y el tipo de aislamiento y te daba su ampacidad de acuerdo a lo que ya vemos ahí en el 110.14c. Sí, Un programita en línea, ¿no? sí, un programita en línea, exactamente. Ok, gracias para Benjamín. Bueno, no sé si contestamos todas las preguntas. Si quieran ampliar alguna otra pregunta. Estamos Ojalá que sí, ¿verdad? De hecho, miren, en confianza aquí con el CIMEC, hay muchos temas, está la parte de cálculos para selección de cables, media, baja tensión, igual podemos ver, ¿verdad? De acuerdo a lo que sugiera la audiencia. Sí, así es. Ok, gracias a Óscar Quintanar, gracias al maestro Rodolfo Castillo, excelente ponencia. Como siempre, pues ahí sí nos pueden compartir los manuales, sus links, los enlaces, ¿verdad? Si Claro. fuera posible esta presentación también, lo que ustedes Cuenta con tengan ello. a su voluntad, nosotros con todo gusto lo transmitimos en nuestros grupos de los colegios. Muy bien. Dice Eduardo, solo para comentar que la temperatura es engañosa. Ok, permite más corriente, pero aumenta las pérdidas. Claro que sí. Así es, correctamente. García Mark Person. Sí. ¿Qué más? Claro, bueno, agradecimientos. Hay varios, no los he leído, pero te han agradecido aquí la ponencia. Los valores de resistencia y reactancia de los conductores de media para cables de 35, ¿dónde se pueden consultar? Dice Julián. Julián, sí, mira, de hecho antes, hace como unos 8 años se sacó un manual especial donde venían estos parámetros. Sin embargo, en el caso de cables de media tensión, depende mucho de la configuración del arreglo, si va trébol, formación plana, si va directamente enterrado, conduit, charola, si las pantallas van aterrizadas o no, la temperatura ambiente, la temperatura de operación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso muchas veces no hacemos estos cálculos. Sin embargo, voy a buscar si en el manual de media tensión viene algo estándar y si no, pues sí, con la pena, ¿verdad? Pero sí, normalmente para grandes proyectos, Viacom ayuda a sus clientes con cálculos de parámetros eléctricos mediante un software que se llama SYNCAP. Así es. Ok, maestro Melgoza, ¿nos escucha? Perdón, sí, aquí estoy, adelante. Maestro, invítenos. Por ahí tenemos dijera nuestro presidente de la federación, el ingeniero Jorge Higinio García Valladares, a quien mandamos un afectuoso saludo. Los anuncios parroquiales. Tenemos ahí anuncios, Okay. ¿verdad, maestro? Sí, así es. Pues por el momento aquí tenemos el calendario, si quieres comentar el calendario. Sí, todavía sigue el trimestre, apenas estamos
terminando abril, fíjese nomás. La semana que entra, ya ve que pues que había puentes y que y que el 5 de mayo y el 1, y bueno, entonces decidimos no, ya ven que los martes son de CIMEC, pero a excepción del martes que entra. El martes que entra descansamos. Pero reanudamos con las tarifas para los organismos de la conformidad, llámense unidades de verificación, unidades de inspección, por el maestro José Luis García, desde Mexicali nos va a estar transmitiendo. Es el martes 11 y el martes 18, pues no se pueden perder las instalaciones del sistema de transporte colectivo Metro con Héctor Ismael Peralta Morales, y el martes 25 el perito profesional con el maestro Jesús Velasco Solís. Ya en junio, bueno, pues hay otros eventos de mediciones inusuales con el maestro Ruelas, terceros acreditados con Maxime Lebeil, transporte de gas natural con el maestro Espinosa Barreda, y el ruido laboral y la audiometría con mi amiga la doctora Barbarita Gutiérrez y el maestro Jorge Ugalde. Va a estar muy bueno este trimestre, apenas ya llevamos un mes, espero sigan disfrutando de nuestras transmisiones. Por ahí hay un anuncio de la toma de protesta, ¿ese se publica o es interno, maestro? Sí, hay la invitación a la FECIME y demás, que deseamos que estén presentes en este evento. Entonces, pues yo creo que ya es todo lo que tenemos de anuncios parroquiales ahorita. Bueno, pues los esperamos la otra semana, el día martes 11, ¿verdad? Con el siguiente. Por ahí dicen, excelente presentación, Rodolfo, dice Sandra Nervachi. María Esmeralda Plancarte dice, sí, la ponencia, gustaría compartir la presentación, ¿cómo podría obtenerla? María Esmeralda, eres colegiada, ¿de dónde nos ves, nos escuchas? Comunícate con nosotros. Voy a terminar la grabación, perdón por interrumpir. Maestro, por favor. Miguel Ángel Villalobos dice,